Te doy la bienvenida a Fe para Sanar. Este es un espacio donde alimentamos nuestro espíritu, fortalecemos nuestra fe y somos equipados para vencer. Estos espacios están hechos principalmente para que nuestro día a día en el caminar de fe frente a una circunstancia, frente a un diagnóstico, estemos realmente establecidos en lo que importa. Hay tantas cosas en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que nos pueden mover de eso. Opiniones, información, desinformación, pero lo más importante es cuando estamos establecidos en la roca. Jesús nos dijo en los evangelios, ¿quién es el que está fundado en la roca? El que escucha la palabra de Dios y el que la pone en acción. Entonces tenemos nosotros la obligación de hacer estas dos cosas. Escuchar la palabra de Dios es cuando la fe viene, es cuando escuchamos esto, es cuando nos inspiramos y la fe se presenta y está lista para hacer algo, para hacer una obra realmente, pero cuando la ponemos en acción, es entonces cuando recogemos los beneficios de todo lo que Dios tiene para nosotros, y eso es precisamente uno de los versículos que vamos a estar manejando como la base de esto. Y para esto, en esta ocasión me acompaña mi papá, Ramón González, Pastor Ramón González, en la iglesia Vida de Fe en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Y quiero que tomemos estos próximos videos para tener una revelación fresca y una revelación nueva de cómo puedo caminar día a día, porque estamos de todos los frentes de batalla, escuchando cosas, sintiendo cosas, viendo cosas. Y cuál es en medio de esta tormenta nuestro ancla realmente. Entonces, vamos a tener un versículo de base y es en el libro, en la carta a Filemón, del apóstol Pablo a Filemón. En Filemón, capítulo 1, solo tiene un capítulo, en el versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz o sea efectiva, en el pleno conocimiento de todo el bien que hay en vosotros, en orden a Cristo Jesús, para que nuestra fe sea efectiva. ¿Qué es la fe? Pues es la convicción de algo que no puedo ver físicamente, pero sí puedo ver espiritualmente. ¿Verdad? La fe no es ciega, la fe se enfoca en algo muchísimo más alto que las circunstancias. Para que mi fe sea efectiva, para que yo pueda recibir lo que Dios tiene para mí, necesito tener un pleno conocimiento de todo el bien que hay dentro de mí. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo se ve eso? O sea, realmente, ¿qué es lo que tú has estado viendo en tus estudios, en la iglesia, con la congregación? ¿Cómo puedo tener un pleno conocimiento y cuál es la importancia de eso realmente? Uno de los puntos más importantes en cuanto al creyente es obviamente nacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, antes de que sea creyente, obviamente, pero el nacer de nuevo es lo más importante para toda persona que hay en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia se ha apoyado mucho en predicar a Cristo, en traernos a la salvación, y eso es algo muy importante, pero hemos descuidado mucho otro aspecto, que es el punto número 2, si podemos decirlo así, de un creyente, que es renovar su mente, ¿verdad? Conocer qué fue lo que fue depositado en nosotros cuando nacimos de nuevo, cuál es la vida de Cristo en nosotros, y por eso el versículo base de Filemón, que usa la palabra participación. A mí me gusta mucho usar la palabra liberación y decir, para que la liberación de tu fe pueda ser efectiva en el reconocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Entonces, es una indicación que la palabra nos da de la importancia de nosotros poder identificar todos los puntos o los depósitos que nuestro Padre depositó en nosotros cuando envió a su Hijo a morir por toda la humanidad, ¿verdad? Y esos depósitos están escritos en la misma Biblia. De hecho,
el libro de Colosenses, en el capítulo 3, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? En el versículo 2, se los leo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la definición más exacta en el griego es ejercita tu mente, a eso se está refiriendo. Ejercita tu mente para poner la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Y cuando vamos a estar hablando aquí de las cosas de la tierra, estamos hablando de un sistema del mundo que está totalmente controlado por el enemigo, contra el sistema o el reino de los cielos, que obviamente está controlado totalmente por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, ese reino fue depositado en nosotros cuando nacimos de nuevo, pero el solo hecho de ser depositado o de haber nacido de nuevo o de saber que está en nosotros no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que identificar todas las partes y por eso dice Filemón, en el reconocimiento, la efectividad de tu fe se basa en el reconocimiento de todo el bien, de todo el depósito. Como tener una conciencia. Realmente en inglés la palabra es awareness. O sea, es tener una conciencia, un conocimiento y reconocer todo lo que tenemos adentro. Sabemos como iglesia, como religión, qué sé yo, relegado la salvación a que, bueno, ya obtengo mi salvación y cuando me muera voy a ir al cielo. Pero no, nada cambia. O sea, vivimos como cualquier otra persona en el mundo, como los que no tienen a Dios. Tenemos los mismos, si se puede decir, beneficios. No tenemos nada, pero no es lo que la Biblia enseña. O sea, aquí nos está diciendo, y Jesús le dijo a Pedro, o sea, tú vas a tener cosecha al 100 por 1 en este siglo, en esta tierra. Entonces, sí tenemos un recurso y un depósito, por lo que podemos ver en nuestro interior, para poder cambiar nuestra experiencia de vida. Dice el Proverbios 4, si no me equivoco, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él se proyecta la vida de adentro hacia afuera. Jesús decía, de tu interior van a fluir ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo es entonces que como creyentes, y cuando digo cristianos digo creyentes en Cristo, no hablo de denominaciones, pero ¿por qué estamos enfermos realmente? Digo, hablando en una manera general, ¿por qué vivimos enfermos? ¿Por qué vivimos asediados por el cáncer y diagnósticos neurológicos? Y hoy en día, o sea, es epidémico los números. Porque y no me importa, yo no hablo ahorita del mundo, hablo del creyente. Porque el que cree en Jesús, el sanador, digo, ¿por qué vivimos enfermos? ¿Verdad? Y yo creo, es muy cierto, ¿verdad? O sea, el sistema del mundo es muy crudo y te deja saber exactamente todos los padecimientos que hay volúmenes y volúmenes y volúmenes de ello, ¿verdad? La Biblia es en sí muy directa en cuanto a lo que fue depositado en contra de nosotros en el sistema del mundo y a favor nuestro por el reino de los cielos, pero que necesitamos identificarlo. El ignorar estas cosas no nos permite a nosotros caminar en la victoria que fue diseñada por Cristo Jesús para todos los creyentes que venimos a Él, ¿verdad? O sea, no podemos ignorar el hecho de que la Biblia nos habla de que Él nos lleva siempre en triunfo, no a veces. Y hemos estado viviendo en derrota como creyentes en Cristo, creyéndole más a los efectos que tiene el sistema del mundo sobre nosotros que a la vida que nos dejó depositada en las Escrituras, ¿verdad? Y es por eso que la participación de cada uno de nosotros es individual. Aunque está en nosotros, no es automático. Dios lo dejó para que nosotros lo reconociéramos desde nuestro interior y pudiésemos aplicar la fe, así como aplicamos la fe para recibir la salvación y el nuevo nacimiento. No, cada promesa necesitamos nosotros identificarla, saber que, por ejemplo, la unción del santo
está en nosotros y que permanece en nosotros y que sabemos todas las cosas. Los versículos que a lo mejor vamos a estar nada más mencionando como depósitos que hay, que fueron puestos en nuestro espíritu, son versículos que a lo mejor son difíciles de masticar, pero que tenemos que aprender como creyentes a que si Dios los puso en la palabra, es para que nosotros pudiésemos identificarnos como nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y Él vivió bajo los mismos conceptos, preceptos que están escritos aquí, para que nosotros, con su ejemplo, pudiésemos obtener la misma victoria. Y si alguien vivió en victoria fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? No lo pudieron tocar, no lo pudieron rasguñar, no le pudieron hacer absolutamente nada hasta que Él lo permitió, porque es el plan de Dios que muriera por todos nosotros, ¿verdad? Y lo hizo como hombre. Lo hizo No como lo hizo hombre. como Dios, no tenía la ventaja de ser un Dios aquí, tenía la ventaja de ser un hombre guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y por eso no empezó su ministerio hasta estar lleno del Espíritu Santo, o sea, Jesús mismo. Entonces, el primer paso para caminar en esa sanidad, para que la posibilidad de caminar en esa sanidad suceda, es tener ese depósito en nuestro interior, o sea, tener a Cristo en nuestro corazón. Nacer de nuevo. Eso es todo. Es el primero. No las obras ni las malas obras. Es creer, como dice Romanos 10, 9 y 10, creer que Jesús fue resucitado de los muertos y confesarlo voluntariamente como nuestro Señor y Salvador, nos hace que instantáneamente nuestro espíritu sea nacido de nuevo. Totalmente. Y como dos gotas de aceite se unen mi espíritu con el Espíritu de Dios. O sea, ahí ya empezamos. Pero eso, pues lo tiene toda persona que cree en Jesús, tiene eso. Y aún así podemos estar enfermos. Definitivamente. La palabra en Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y es una verdad que no podemos nosotros ocultar, ¿verdad? Si a mí me preguntan, ¿fuiste redimido de la maldición de la ley? Yo le digo, sí, porque la palabra lo dice. Sin embargo, si nada más lo sé, si nada más lo leo, pero no lo reconozco que está activo en mí, puedo vivir como creyente en un mundo que está lleno de maldición. Y es lo que ha pasado a la iglesia. La iglesia está a izquierda y a derecha padeciendo las mismas enfermedades, los mismos síntomas, las mismas escaseces, la misma violencia que el mundo está experimentando. Porque, por un lado, no nos hemos dado cuenta de esto, ni tampoco se nos ha enseñado que estas victorias fueron diseñadas para el cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto. Wow. Entonces, vivimos en el mejor momento realmente es el mejor momento para estar vivo realmente. Donde la revelación de la palabra nos ha traído esto y que nosotros en nuestra práctica, en nuestro negocio, que tiene totalmente que ver con la sanidad, ¿verdad? Obviamente de una parte quizás terapéutica o clínica, como se quiera ver, pero nosotros lo vemos cómo personas deciden aplicar principios bíblicos que nos escuchan por aquí hablar o este tipo de cosas y contra todo pronóstico, los médicos te dicen no va a caminar, no se va a levantar, y los niños lo hacen porque ponen su fe en algo más allá que un diagnóstico. Está disponible realmente. Y Dios no hace acepción de personas, pero sí hay acepción de fe. De fe. Totalmente. Entonces, por lo que ahorita podemos poner de la forma más práctica, hay 3 pasos para que podamos caminar en esa sanidad, disfrutar esa sanidad contra todo pronóstico. Tener a Jesús en nuestro corazón es tener el depósito de eso. El segundo es reconocer. Reconocer que la vida misma del Señor Jesucristo está plasmada en las Escrituras y que ahora esas Escrituras, cuando nacimos de nuevo, nos informa
de todo lo que está dentro de nosotros ya, ahorita, desde el momento que nacimos de nuevo. Y reconocer eso significa nosotros poner la mira en esas cosas de arriba y ejercitar nuestra mente para poder decir, ok, la palabra dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1:30, dice que Dios hizo a Cristo para nosotros justificación, santificación, sabiduría primero, lo dice ahí en la palabra, y redención. Entonces, si yo no comienzo a identificarme con lo que Dios dice que soy en Cristo, no por mi propia cuenta, estoy identificándome con lo que el mundo dice que soy. Y lo que yo ignoro es precisamente ahorita un beneficio tan grande de poder darme cuenta de que tengo una opción diferente, de que no necesito estar viviendo como el mundo está viviendo nada más porque ellos dictaminaron, y estoy hablando de un mundo que está contaminado, definitivamente. Pero tengo una opción diferente, Claro. y esa es la palabra de Dios. Pues cuando yo voy a la palabra de Dios, tengo que identificar esas cosas que están dentro de mí, ¿verdad? Conocer que ya fueron y que están dentro de mí, que es el paso número 2. ¿Verdad? O sea, reconocer, yo lo veo como cuando decimos nosotros en México, cuando te cae el 20, cuando te cae esa revelación, cuando, como a veces como un balde de agua fría, pero es cuando entiendes algo, el velo es quitado y puedes ver y puedes entender. Entonces eso es lo que la palabra de Dios hace para nosotros. Dice un salmo que la palabra de Dios es luz, el Salmo 119, luz para nuestro camino, ¿verdad? O sea, nos va iluminando, nos va mostrando. Si no hay luz, me voy a golpear, me voy a tropezar. Pero esa luz que la palabra de Dios trae a nosotros, trae vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. O sea, una de las cosas más impactantes que yo he escuchado en la Biblia es la oración de Jesús en Juan 17, que dice, y para que sepan, cuando Jesús oraba por sus discípulos, Padre, para que sepan que así como tú me amas a mí, los amas exactamente igual a ellos. O sea, el saber que Dios me ama a mí exactamente como a Jesús, trae a mí un nivel de confianza muy fuerte. Y también en 1 de Juan, si no me equivoco, capítulo 5, donde dice, como Jesús es, así somos nosotros en esta tierra. No vamos a ser en el cielo, pero como Jesús es, así somos. Entonces, ¿cómo es Jesús? Entonces es la pregunta, pues ¿es sano Jesús? ¿Tiene alguna dolencia? ¿Tiene alguna carencia? Absolutamente no. ¿Tiene pecado? No. No tiene pecado. No. Ah, pero pecaste, cometiste una decisión. Porque no estás reconociendo entonces que está hablando del Espíritu, que es de donde fluye todo esto, ¿verdad? Y ese es el reconocimiento y lo difícil para muchos creyentes y denominaciones, entiendo, es muy difícil como que entender y entrar en la verdad, ¿verdad? Reconocer que Dios nos ve en esa forma. En muchas iglesias a donde hemos ido, que decimos, por ejemplo, levante su mano todo aquel que es justo, en la mayor parte de las iglesias, de las congregaciones, nadie se atreve a levantar la mano. Exacto. Porque se identifican con alguien, se ven a ellos mismos como injustos. Exacto. Y es algo que la Biblia nos dice totalmente lo contrario, ¿verdad? Según a los Corintios 5:21, nos dice que al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces, mi responsabilidad ante Dios es decir, Padre, no lo entiendo a lo mejor, pero tu palabra dice que en Cristo tú nos hiciste justos. Y aunque no lo entienda, recibo por fe y añado a esta promesa mi fe de que tú me hiciste justo en Cristo Jesús. Es un paso gigantesco para todos los creyentes. Y el reto siempre va a ser que lo vas a hablar, lo vas a creer, lo vas a empezar a hacer y muy probablemente no lo vas a ver físicamente en el momento.
Y yo pienso que la tarea o no sé, la responsabilidad más fuerte que vemos diario a diario es la capacidad que tenemos de no tomar en cuenta a una circunstancia, algo que nos está muy literalmente hablando en contra de lo que estamos creyendo. La capacidad que tenemos de no permitir que esa circunstancia nos mueva nuestra fe es uno de los pasos más importantes. Es lo que determina realmente, y lo vamos a ver, yo sé, un poquito más adelante, pero esa capacidad de establecerse, o sea, primero que nada tenemos que tomar el compromiso de, a pesar de cualquier situación, cualquier adversidad, yo no me muevo de aquí. Así es. ¿Verdad? Así es. Todo empieza ahí, y eso es lo difícil. Ajá. Lo que la palabra de Dios dice, eso es. Esa es la última palabra que nosotros debemos de obedecer. Exacto. Esa es la verdad. Esa es la verdad, no hay otra. Jesús le dijo ahí mismo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay nada más arriba que la palabra de Dios, que gloria a Dios porque la tenemos escrita y plasmada en la Biblia, ¿verdad? Exacto. Entonces, el punto número 1 es nacer de nuevo, recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y el punto número 2 es reconocer todo el bien que fue puesto en nosotros por Cristo Jesús. Si queremos ver que nuestra fe sea efectiva, tenemos que comenzar o iniciar reconociendo todo lo que fue puesto dentro de nosotros. Y el punto número 3 es mantenernos alertas continuamente de que todo ese bien ya está y fue puesto en nosotros y que nosotros no vamos a estar alertas o a hablar esos versículos para poder ganarnos el favor de Dios, ni para tampoco de alguna manera forzar que porque lo estamos hablando Dios nos los tiene que dar. No, no, no. Es un depósito por gracia que nosotros recibimos por fe, pero que debemos de esforzarnos en mantenernos alerta continuamente, día tras día, para poder cambiar los efectos que hay en nuestro cuerpo. Y así como hablamos lo que el mundo habla y vienen las enfermedades y los síntomas y las circunstancias adversas, también cuando hablamos la palabra de Dios y nos mantenemos enfocados, como dice Proverbios 4, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas, la palabra de Dios, son vida para los que la hallamos y medicina para todo su cuerpo. Wow. Entonces, el estar alertas a la palabra de Dios tiene un beneficio que dentro de nosotros se va a producir la misma vida que Dios dio en su palabra. Y puedes decir, o sea, realmente, nadie puede estar alerta o con la atención en la palabra de Dios todo el tiempo. Ya estás alerta y con la atención en algo todo el tiempo. Si no es en uno, no. O estás alerta en la solución, o estás con tu atención y consciente de que el poder de Dios reside ya dentro de ti, o estás atento a la circunstancia y al problema. Sí. Y tu enfoque a cualquiera de las dos, eventualmente te va a hacer disfrutar de algo, de alguna de esas dos cosas. Wow. ¿Verdad? Sí. O sea, mantener mi atención es constantemente de que el poder de Dios está dentro de mí para proyectar y producir un cambio en mi situación de adentro hacia afuera, ríos de agua viva de adentro hacia afuera, vida que fluye desde mi espíritu para cambiar mi alma y para cambiar mi físico, mi cuerpo, mi cerebro, mi salud, y todo el entorno. Y eso es algo que Dios diseñó para que cada creyente usara su fe y pudiese producir esa vida súper abundante que describe Juan 10:10, ¿verdad? No nada más una vida abundante, ¿verdad? En todo sentido. Maravilloso nuestro Dios.
Pues se nos acaba el tiempo de esta sesión, pero no te pierdas la próxima en este mismo canal, Fe para Sanar, redes sociales, Fe para Sanar. Comparte esta información porque es la solución. O sea, realmente yo no te puedo garantizar la salud ni la sanidad a través de un protocolo médico, pero sí te la puedo garantizar si tú implementas los principios, porque la fe en Dios jamás le ha fallado absolutamente a nadie. Eso. Y la voluntad de Dios es sanar. Amén. Entonces, nos vemos a la próxima en Fe para Sanar.